Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a ir probando un poquito videos o vamos a hacer videos de 15 minuticos como para que empecemos a entender un poquito y no se nos haga como tan aburrida la clase. Bueno, hoy vamos a iniciar con esta ayuda virtual de clase de genética para ciencias agropecuarias y quería pues hacerles un recorderis un poquito de lo que es el las bases moleculares de la vida o ese dogma central de la biología molecular y es cómo dentro de cada célula tenemos toda esa información que necesitamos para expresar. Esto finalmente, la información está como en ese librito que es el ADN, que se va a ir a transcribir a RNA para poder salir de ese núcleo y que se va a traducir en aminoácidos para formar proteínas, que son las que necesitamos para que se exprese esa genética, o sea, ese es el fenotipo. Aquí un poquito de lo que ya habíamos visto. Aquí me parece bien importante que nos enfoquemos mucho en lo que son los exones y los intrones. Que los exones son zonas codificantes, ya habíamos visto más o menos que son zonas codificantes, y los intrones son zonas no codificantes, o sea, que no codifican para proteínas. Un poquito de esa aplicación o de esa importancia que tiene la biología molecular en la genética y fue que con el descubrimiento de las enzimas de restricción y de la reacción en cadena de la polimerasa, que ya les dije que el siglo pasado fue uno de los dos descubrimientos más importantes que se hizo en la historia, eh, pues revolucionó todas estas aplicaciones de la biología molecular en la genética. Tenemos diferentes tipos de marcadores moleculares, morfológicos, cromosómicos, isoenzimas, RFLPs, RAPs, BNTR, son minisatélites, STRs, etcétera, y secuencias de ADN, pues como tal. Nosotros nos vamos a enfocar mucho en, en los STRs o microsatélites, en los STRs o microsatélites y en los SNPs, ¿sí? O SNPs. En eso nos vamos a enfocar mucho. Un recorderis un poquito de la reacción en cadena de la polimerasa, que básicamente es un proceso por el cual un fragmento de ADN se amplifica millones de veces. Esto se hace por medio de ciclos térmicos, ya lo habíamos visto un poquito en clase, cómo funciona todo lo de la temperatura de desnaturalización del ADN, cómo se da toda la temperatura de annealing o de alineamiento de los primers específicos para el fragmento que voy a amplificar y cómo es esa temperatura de extensión o de polimerización. Hay diferentes tipos de PCR. Nos interesaría mucho esta PCR multiplex porque en una sola PCR puedo amplificar diferentes fragmentos dependiendo pues de si las temperaturas de alineamiento de los primers coinciden o no. Y esta PCR en tiempo real que finalmente pues con, con respecto pues a la coyuntura que estamos viviendo con el coronavirus, pues es una forma muy rápida de diagnosticar, por ejemplo, una enfermedad por un virus o por un agente infeccioso, una bacteria o un parásito. Simplemente pues es eh, hacer extracción del ADN de la persona enferma o del animal o de la planta enferma y poner un primer específico para el agente infeccioso, en este caso podría ser para un virus, y ver qué muestras amplifican y qué muestras no. Eso nos daría positivo o negativo
para la enfermedad. Aquí tenemos una explicación de más o menos cómo funcionan las enzimas de restricción, que es algo que vamos o por lo menos algo que deberíamos entender para mirar cómo se da el patrón de bandeo cuando estoy genotipificando un SNP o un nucleótido o la mutación de un único nucleótido, ¿cierto? En este caso tengo estas tres diferentes enzimas de restricción, HINF1, DDL y BAMH1, y simplemente estas enzimas de restricción reconocen un patrón o una secuencia específica en el fragmento que yo amplifiqué y simplemente cortan. Entonces, si el fragmento tiene ese patrón, o sea, tiene esa secuencia, la enzima corta. Si no lo tiene, la enzima deja el fragmento intacto. Entonces, ahí yo puedo como caracterizar si cortó o no cortó. En este caso, por ejemplo, aquí, si esto fuese un gel de una electroforesis, por ejemplo, aquí esto sería un patrón de bandeo de una enzima de restricción. Entonces, supongamos que este es el alelo A minúscula. Aquí no cortó, entonces dejo los dos fragmentos, uno está traslapado con el otro, por eso es A minúscula minúscula. En el caso de la A mayúscula, cuando la enzima reconoce ese patrón de bandeo de la A mayúscula, lo que hace es que corta y me corta este fragmento grande, lo cortó en dos, lo cortó en este más pequeño y en este otro más pequeño. Por eso este patrón sería el genotipo A mayúscula mayúscula. Y si yo quisiera genotipar y me daba este patrón de bandeo, o sea que un alelo lo dejó intacto, no lo cortó, una de las cadenas no la cortó, la dejó intacta y la otra sí la cortó en estos dos, quiere decir que tiene de los dos alelos, tiene A mayúscula y tiene A minúscula, o sea que es heterocigótico. Más o menos de esta forma es que yo hago una genotipificación para un análisis con RFLP o fragmentos de restricción, con enzimas de restricción. Más adelante en una próxima clase estaremos mirando unos articulitos donde va a quedar eso mucho más claro dependiendo del objetivo que yo tengo, cómo funciona. Tengo este otro tipo de marcadores que ya no son muy usados, los RAPs o los RAPs, bueno, o se usan, pero más en cuestiones de especies naturales, no tanto en ciencias agropecuarias, que simplemente son o primers que se tiran o se amplifican en el ADN de forma aleatoria y me dan un patrón de bandeo más o menos como este. Entonces yo pongo una escalera de peso molecular y voy comparando, por ejemplo, estos dos. Esta es la escalera de peso, esta también podría ser una escalera de peso. Y estos son diferentes individuos, plantas, animales, lo que ustedes quieran que tenga ADN. Y acá tiene este patrón de bandeo de esta forma. Por ejemplo, estos dos coinciden con estas bandas de acá. O sea que este otro individuo no las tiene, entonces así empiezo a analizar. Por ejemplo, este alelo es muy específico para todos estos individuos, menos para estos. Entonces, más o menos así empiezo a analizar. Esto es un gel, esto es un análisis con electroforesis, que más o menos también ya vimos cómo funciona. Y los marcadores que más vamos a estudiar en este caso, que son los microsatélites o STRs, por sus siglas en inglés, o estas son siglas en inglés, Short Tandem Repeats, que son repeticiones cortas en tándem. O sea que yo acá tengo una secuencia de ADN y de un momento a otro se empiezan a repetir dos pares de bases, TG, 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 mira acá también, TG. Entonces este patrón se le llama un microsatélite o un STR. ¿Por qué es importante? Porque ese tipo de marcadores en su mayoría se encuentran en los intrones. En los intrones, que ya sabemos que son zonas no codificantes.
Entonces nos sirven para caracterizar individuos, caracterizar razas, especies, familias, incluso se podría. Se usa mucho en genética de poblaciones, en pruebas de paternidad, pruebas de filiación. En ciencias agropecuarias se usa más que todo para caracterización de poblaciones, de razas, para construcción, para reconstrucción de pedigrís, y en plantas se usa mucho para establecer distancias genéticas entre individuos o entre poblaciones. También son un marcador que se puede amplificar por PCR, o sea que tiene primers, yo puedo tener un primer específico para este tipo de, de marcadores. Le pongo un primer acá, le pongo otro primer acá y puedo amplificar esta secuencia de aquí, que es la secuencia que está repetida. No tiene que ser en dinucleótidos, o sea, no tiene que ser dia 2, puede ser en trinucleótidos. Por ejemplo, podría TCA, 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 ese podría ser un microsatélite también, porque tiene acá diferentes repeticiones. Tiene TCA, 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 ¿sí? Podría ser en tetra, podría ser en penta, hasta hexanucleótidos podría ser. Se podrían repetir en secuencia 6 nucleótidos, eso sería un microsatélite también. Y los SNPs o los SNPs, que son Single Nucleotide Polymorphism o polimorfismo de un único nucleótido o de nucleótido simple. Estos marcadores se encuentran en los exones, entonces se encuentran en zonas codificantes, o sea que yo podría hacerle seguimiento a uno de estos SNPs para mirar si tiene un efecto o no en la expresión de ese gen, o sea, en el fenotipo. ¿Qué son? Por ejemplo, este alelo, esta cadena que estamos viendo acá, no es la cadena hermana de esto, o sea, que esto no se une acá por puentes de hidrógeno, sino que son cadenas homólogas, o sea, esta cadena está en un cromosoma en un sitio específico, en una dirección, lo que les enseñaba que de la dirección están en un sitio específico, en un loci o en un locus, y este otro alelo está en el otro cromosoma homólogo, ¿sí? O sea, que son cadenas homólogas. En esta cadena tengo la misma secuencia que en esta, solo que cambien que en un solo nucleótido. Aquí tengo una guanina y acá me mutó o me cambió a una citosina, ¿sí? Eso me genera un polimorfismo de un único nucleótido que me va a generar tres, tres, tres genotipos, tres genotipos. Por eso dice acá que son dialélicos. ¿Por qué son dialélicos? Porque solamente voy a tener dos alelos diferentes, que son G y C. Estos dos alelos me pueden generar un genotipo que podría ser el GG, o sea, que en las dos cadenas homólogas esté la G y la G, o me puede generar GC, que es este individuo, en este caso, en una cadena tiene G y en otra C, o que ese individuo en las dos cadenas tenga las dos citosinas, o sea, CC, ¿sí? Este sería homocigótico para G, homocigótico para C y heterocigótico, ¿sí? Son muy abundantes en el genoma, en el genoma. Hay entre 1 y 2 SNPs, o sea, hay entre 1 y 2 de este tipo de mutaciones, o de cambios, perdón, de polimorfismos, por cada 1000 pares de bases, ¿cierto? Se puede genotipificar sin electroforesis, ¿cierto? Métodos automáticos, que ahorita vamos a ver uno que es un barrido genómico que se puede genotipar para estos SNPs sin necesidad de electroforesis. Pero lo que vamos a ahondar ahorita un poquito es en cuando lo hacemos con electroforesis. Lo que les decía, los dos tipos de marcadores más importantes, que son los microsatélites y SNPs. Y más o menos este es el tipo
el tipo de base de datos que nos da un análisis con microsatélites. Entonces tenemos aquí, este es el individuo HK01, HK02, otro individuo, HK03, otro individuo, y este es el microsatélite 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, y así. Entonces, por ejemplo, para el microsatélite 1, esta es una matriz de datos. Para el individuo 1 es de genotipo para ese marcador 107, 107. Este otro individuo para ese mismo marcador es 104, 107. Este otro individuo para este marcador es 113, 113. Este individuo es homocigóticos 89, 89. 104, 104. Estos dos individuos tienen el mismo genotipo para ese marcador. Vamos a mirar otro marcador, este por ejemplo. Acá estos dos individuos para el marcador, para el microsatélite número 3, ya son diferentes. Este es 99, 99 y este es 102, 102. ¿Sí? Si podemos observar aquí algo interesante, es que lo que hablamos ahorita de los SNPs era que eran dialélicos. Los microsatélites no son dialélicos, son multialélicos, porque miren que en esta población, en el otro, si yo genotipifico esta misma población para esa mutación de GAT, perdón, de GAC, de guanina citosina, solo podría obtener en todos estos individuos, solo podría obtener ¿qué? CC, GG, CG, o sea, son dialélicos. Mientras que acá en toda esta población hay nadando, miren, 107, 1, 104, 2, 113, 3, 89, 4, 104 ya, 101, 5, 104 ya, 119, 6, 131, 7. Hay 7, sí. 7 y 110, 8. Hay 8 alelos nadando en esta población, o sea que es multialélico. Y ya esta es una secuencia de ADN como tal, que lo que hago yo, no amplifico el fragmento y lo que hago es que marco los primers. Puede ser que marque los primers con, con diferentes colores, y esto, lo que me dice esto son los diferentes picos de los colores, me dicen qué base nitrogenada es la que tengo en la secuencia. Es otra forma también de caracterizar individuos en esa parte genética. Y ya las nuevas tecnologías, que lo que les decía ahorita, son medios automáticos. Por ejemplo, este es un escáner que lo que hace es que lo que normalmente uno in vitro o en laboratorio hace con un SNP, que es genotipar un individuo para uno o dos o máximo tres SNPs, esto para un solo individuo me escanea hasta 100, 150.000 SNPs. O sea que voy a obtener muchos datos, voy a obtener aproximadamente 100 genotipos por individuo. Si tengo una población de 100, 200 individuos, animales o plantas o seres humanos para caracterizar o genotipar, pues imagínense ustedes esa matriz de 100 individuos, 100 individuos en las filas y cada individuo va a tener 150.000 columnas, o sea, 150.000 SNPs, genotipos para SNPs. Entonces, este es como las nuevas tecnologías y la revolución para todos esos análisis genómicos. Puedo hacer con esto selección asistida por marcadores, puedo hacer asociación con QTLs, que es asociar esos genotipos con características cuantitativas, evaluaciones genómicas, o sea, valorar individuos genéticamente o genómicamente que son buenos para características, simplemente haciendo estos análisis. Después vamos a ahondar un poquito más en eso. Esto me interesa mucho que le pongan atención, y son las características que tienen los marcadores moleculares.
Y una de ellas es que no son afectados por el medio ambiente. Si recuerdan, tenemos una fórmula a la que tenemos que ser fieles en genética, y es que el fenotipo es igual al genotipo más el ambiente. ¿Sí? Fenotipo es igual a genotipo más ambiente. Si estos marcadores moleculares no son afectados por el medio ambiente, si nosotros hacemos una buena genotipificación y un buen proceso en laboratorio, podemos obtener una prueba muy confiable de lo que es el genotipo de un individuo. Y ahí ya podríamos asociarlo con el fenotipo. Y si de pronto hay algunos cambios en el fenotipo, eso ya sería por acción o por interacción con el ambiente. No son afectados por condiciones del cultivo, lo mismo. Detectables en todos los estados del crecimiento de los animales o las plantas o el individuo. ¿Qué hay de interesante en esto? Que finalmente nosotros podemos detectar ese genotipo en cualquier estado fisiológico del individuo. Importante entender localización de los genes, lo mismo que esta identificación de los genes de interés. Esto tiene que ver con qué, con el objetivo que yo tenga. Si lo que yo quiero es asociar el genotipo de un individuo de una población con características especiales, pues entonces tengo que mirar SNPs que están en los exones. Si lo que quiero es verlo desde un punto más de poblaciones, cómo es el comportamiento de esa población, de la genética de esa población, o si quiero hacer pruebas de paternidad o pruebas de maternidad, debería debería empezar a estudiar más la parte de los microsatélites. ¿Cuánto es su contribución al fenotipo? O sea, lo que les decía ahorita, si tengo esta fórmula y tengo una buena caracterización del genotipo, yo podría saber cuánto de este fenotipo se debe a la acción de estos genes y cuánto se debe al ambiente donde está ese individuo. Interacción entre otros genes, ya la parte epistática. Entonces, si hay interacción entre genes, si están cosegregando, etcétera. Nuevos escenarios, mapas moleculares, yo creo que ya estamos en la era de la, de la secuenciación en masa, o sea, dentro de poco ya vamos a estar secuenciando genomas completos para hacer análisis. Hay varios tipos de marcadores moleculares, pero yo creo que estos dos son como los más importantes para nosotros en ciencias agropecuarias. Y los paquetes estadísticos disponibles, porque lo que siempre les he dicho, de nada sirve hacer parte del laboratorio, hacer análisis, si primero no se hace una buena toma de muestras, no se hace una buena toma de registros, no se hace una buena genotipificación, y si no se hace un buen análisis, pues la decisión que se tome, pues, o el análisis que se haga o la conclusión a la que se va a llegar no va a ser la mejor. Bueno, yo creo que podemos dejar acá esta primera clase. Vamos a montar la siguiente clase y espero que todos estén muy bien y que sigamos muy conectados y con la mejor energía. Que estén bien, chao.